¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, Está complicado el tema de la lluvia. Sí, Se está cayendo el mundo, profesor. está feo, está feo. Vamos a pegar un chique a ver si se conecta más gente. Por lo menos 10 minutitos. Hmm. Bueno, este, aparentemente somos nosotros nomás. Capaz que el resto se vaya conectando a medida dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Eh, Nosotros hoy teníamos, o sea, yo tenía pensado hoy ver con ustedes, hacer un repaso de lo que vimos respecto a la parte de temperatura y, y también ver un poco los ejercicios que tenemos para poder tener como base para nuestro examen, ¿verdad?
Entonces, les comparto mi pantalla. ¿Se visualiza la pantalla? Es loco. Sí, brother. Sí se ve, bro. Ok. Eh, nosotros ayer estuvimos viendo en clase básicamente lo que sería la parte de espejos esféricos, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos ejercicios tipo que nos va a servir a nosotros como base, ¿verdad? El último capítulo que tenemos para desarrollar eh, es justamente esta parte de temperatura. Mañana jueves tendríamos un repaso general y bueno, el viernes tendríamos un nuevo foro y y aparte de eso tendríamos la posibilidad de realizar la entrega de los foros que tienen retrasado, ¿verdad? Obviamente con un puntaje reducido por el tema del tiempo de entrega, ¿verdad? Es increíble cómo de repente en algunas situaciones son 30 y pico alumnos y uno o dos me dicen que justo la página a ellos no le funcionó y esto que lo otro. No digo que sea mentira, ¿verdad? Pero coincidentemente siempre son uno o dos y el resto sí, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo hacer al respecto pues siempre es tratar de adecuarme al tiempo de entrega y bueno, si se entrega a destiempo, yo no puedo considerar lo mismo, ¿verdad? Porque tienen que tener en cuenta también lo siguiente, que se le da la posibilidad de entregar desde el viernes. Si ustedes el domingo a las 11:30 de la mañana trataron de entregar un trabajo, ya no hay mucho tiempo para que se hagan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si ustedes hubiesen probado el viernes y no le funcionó el viernes, a lo mejor el sábado sí le funcionaba, pero si se prueba hasta último momento, evidentemente las chances de que funcione son menores, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también ese punto. Bueno, avanzamos. Como viendo también la clase pasada, la clase anterior, ¿verdad? En realidad lo que sería la parte de temperatura y calor. Dentro de lo que sería temperatura y calor, estuvimos analizando un poquitito, vimos el tema de las fórmulas, temperatura en Fahrenheit, dijimos que 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32. Habíamos desarrollado nosotros justamente esta conversión y si hacemos eh, la relación si hacemos la relación ahora de grados Celsius con respecto al de Fahrenheit, tenemos que temperatura en Celsius es 5 noveno, 5 sobre 9, mejor dicho, multiplicado por la temperatura de Fahrenheit, menos 32. Entonces, utilizando directamente esta fórmula, nosotros podemos hallar uno u otro caso, ¿verdad? Después tenemos la temperatura de los gases, ¿verdad? Que sería justamente la escala llamada escala Kelvin, donde la variación también es de el cero absoluto, el cero Kelvin, es de menos 233,15 grados Celsius, ¿verdad? Esa es la equivalencia. Y el valor va justamente en el caso de Celsius, iba de 0 a 100 en la escala. En el caso de Fahrenheit iba de 32 a 212. Y en el caso de grados Kelvin va de justamente menos 273
hasta 203,15, ¿verdad? Donde 0 Kelvin es igual a justamente menos 273,15 Celsius. O sea, en la escala Kelvin tiene esa variación, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre Kelvin y Celsius, que la escala Kelvin es la misma escala Celsius, pero se le suma 273,15. Entonces, si la temperatura ambiente tenemos 20 grados, en Kelvin sería 20 grados más 273,15, tendríamos 293,15 Kelvin, o como el libro dice, a redondeo justamente a 293 Kelvin, ¿verdad? Entonces 20 se le suma 273,15 y se tiene en Kelvin. Nada más que eso. Habíamos visto también la aplicación del ejercicio. Vimos que decía, por ejemplo, dice, imagine que se coloca un trozo de hielo en la boca y en algún momento dice que toda el agua pasa del hielo que está a 32 Fahrenheit, que sería equivalente a 0 Celsius, y va a la temperatura corporal, o sea, la temperatura inicial del hielo es 0 grados, pero cuando se coloca en la boca, se busca justamente lo que sería la estabilidad térmica, ¿verdad? Entonces, el hielo va a absorber calor proveniente justamente de la boca de la persona y hay un intercambio justamente de ese calor, lo que hace que la boca se enfríe, ¿verdad? Porque pierde calor y el hielo se derrita porque absorbe calor, ¿verdad? Entonces, la temperatura inicial y pide justamente lo que pide en el ejercicio, dice, exprese esta temperatura en grados Celsius y Kelvin, o sea, calcule el delta T, que es la temperatura 2 menos temperatura 1, o sea, el ejercicio lo que nos está pidiendo es la variación de temperatura, que es justamente la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, la temperatura final del hielo, que básicamente es cuando el hielo se pone en la boca, se derrite, absorbe la temperatura corporal y la temperatura final menos la inicial, siendo la inicial 32 Fahrenheit, que es igual a 0 Celsius, que es igual a su equivalente en Kelvin. Entonces, esa es la variación que va pidiendo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, se pasa esa temperatura en Fahrenheit y se pasa a grados Celsius. Tenemos que 32 es igual a 0 Celsius, ¿verdad? Utilizando justamente esta fórmula equivalente, temperatura Celsius es igual a 5 sobre 9 TF menos 32. Como TF es igual a 32, entonces tenemos 32 menos 32, sale 0. 0 multiplicado por 5 novenos es igual a 0. Entonces, la temperatura en Celsius evidentemente es 0 grados Celsius, ¿verdad? Y su equivalente de 98,6, que es la temperatura corporal, su equivalente es 98,6 menos 32. En grados Celsius sale 37 grados. Entonces, básicamente, la diferencia entre la temperatura corporal y la temperatura inicial sería 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal, menos 0. Entonces, T2 menos T1 es 37 grados Celsius, menos 0. Entonces, la delta T es justamente 37 grados Celsius. Y su equivalente en Kelvin también sale 37 Kelvin, porque si tenemos, dice, para obtener la temperatura Kelvin, sumamos justamente 273,15 a cada una de las temperaturas. O sea, si el Celsius teníamos 0, se va a 273,15 K. Y el T2, que era 37 grados Celsius, se le suma 273, se va a 310,15. Pero si tenemos la restante 310 y menos 273, va justamente
37 grados Kelvin. O sea, tanto para Celsius como para Kelvin va a dar luego el mismo valor, solamente que la unidad de medida van a cambiar, porque al final, tanto al T1 como al T2 se le suma la misma unidad, que son 273,15. Entonces, su diferencia siempre va a dar nomás luego 37. Entonces, 37 grados Celsius y su equivalente a 37 grados Kelvin. No es que la temperatura final es 37 grados Kelvin, no. Lo que la ecuación nos pide es el delta T. O sea, delta T no es la temperatura final. Delta T es la variación de temperatura. Variación de esta temperatura que en grados Celsius era de 0, o sea, inicialmente estaba a 32 grados Fahrenheit, que equivale a 0 grados Celsius. Y después la temperatura 2 en Fahrenheit era 98.6, que es su equivalente vimos que es de 37 grados Celsius. Entonces, 37 grados Celsius es la temperatura corporal. Entonces, el hielo se derretía y absorbía y quedaba en la misma temperatura corporal. Temperatura 1 es 0, temperatura 2 es 37, 37 menos 0 grados Celsius, 37. En Fahrenheit, la única diferencia entre, en Kelvin, la única diferencia respecto al grado de Celsius es que se le suma 273,15, pero si vos le sumas al inicial y le sumas al final, la diferencia igual va a dar 37. Si vos le sumas 1000 y le sumas 1000, va a dar 37. Si le sumas 1.000.000 y 1.000.000, va a dar 37, porque la relación en ambos siempre es el mismo valor inicial. O sea, siempre hay esa diferencia de 37. Entonces, aunque si vos le sumas el mismo valor en un lado y el otro lado, y vos restás eso, siempre te va a dar ese valor de 37. Luego tenemos justamente, dice, habla de la escala Kelvin, temperatura absoluta. Esto es relación de temperatura respecto a la presión. Después vemos justamente la parte que yo quería ver con ustedes hoy, de forma presencial, ¿verdad? Que habla respecto a lo que sería la expansión térmica. Dice, casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. El aumento en la temperatura hace que el líquido se expanda en los termómetros de líquido en un tubo, ¿verdad? Como indica la figura 17.1a, que es justamente esta figura. Dice cómo cambia la longitud de una varilla con un cambio en su temperatura. Por claridad, se exageraron los cambios de longitud. O sea que inicialmente una varilla, ¿verdad?, de metal tiene una longitud L sub 0, ¿verdad? Eso estando en una temperatura, sea ella cual sea, ¿verdad? Luego lo que ocurre es que sufre una variación de temperatura, entonces esa varilla pasa a tener la longitud L sub 0, pero se le agrega una longitud delta L. Delta L siendo la variación de longitud. Esta variación de longitud se da justamente por la variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura, al aumentar la temperatura, lo que se logra es una expansión, o sea, una dilatación del metal, ¿verdad? Al sufrir una dilatación del metal, el metal se vuelve más largo, ¿verdad? Pero si nosotros llevamos nuevamente ese mismo metal a otro lugar, el metal nuevamente se acorta. Entonces, acá se habla justamente de un tipo de expansión. ¿Eso qué significa el lenguaje claro y preciso? Eso significa que, les doy un ejemplo. Si nosotros compramos hoy una varilla de, no sé, no sé qué empresa vende varillas metálicas. Hierro Par, ¿verdad?, por ejemplo, o Hierro Plus. Y nosotros compramos una varilla de 1 metro, por dar un ejemplo, o de 2 metros. Que esa varilla de 2 metros que nosotros compramos acá en Asunción, si nosotros nos vamos al Chaco, por ejemplo, si llevamos esa varilla al Chaco, o nos vamos a un lugar donde hace mucho más calor de lo que hace acá en Asunción,
y nosotros medimos esa misma varilla, nos vamos a dar cuenta que sufrió una variación de longitud. La longitud inicial de la varilla, representada por L sub 0, siendo L sub 0 el tamaño inicial de la varilla, sufrió entonces una variación delta L que representa a la variación de la longitud, siendo la longitud final la letra L. Inicialmente la varilla tenía una longitud L sub 0, luego la varilla pasa a tener una longitud L. La variación entre L y L sub 0 es justamente delta L. Entonces quiere decir que posiblemente cuando midamos esa varilla, y no posiblemente, en realidad lo que va a ocurrir en realidad es que esa varilla va a tener una longitud mayor a lo que nosotros medimos en Asunción. Por dar un ejemplo, si medimos en Asunción era 2 metros, puede ser que midiendo esa misma varilla en el Chaco o en algún lugar muy cálido, esa varilla tenga 2 metros y 2 centímetros más. Entonces, ¿qué les parece que ocurrió? ¿Por qué será que esa varilla se alargó más? ¿Por qué les parece? La temperatura. Por la temperatura, pero te escuché muy bajo. Sí, evidentemente por la temperatura, ¿verdad? Por la variación de temperatura. Pero en realidad lo que ocurre es que hay, lo que dice ahí en el libro, hay una expansión térmica. ¿Dónde se ve eso también, verdad? No sé si ya habrán notado que de repente si ustedes tienen en sus casas un portón metálico, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que ese portón metálico se abre con mayor facilidad en los días de frío se abre y se cierra con mayor facilidad en los días de frío y se abre y se cierra con mayor dificultad en los días calurosos. No sé si ya notaron eso. Punto 2. Les muestro algo. ¿Se alcanza a ver esta imagen? Esta imagen se alcanza a ver. Sí, Sí, claro. profe. Bueno, esta imagen se llama justamente junta dilatación. Ahora bien, ¿qué es la junta dilatación? La junta dilatación es una metodología. Sí, te escucho. Eso sí, es el que tiene el puente de remanso, ¿verdad? Que es por el tema del calor para la dilatación, para abrirse. Sí, 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 sí. El puente remanso tiene junta dilatación. Y les doy otro ejemplo también. No sé si ustedes conocen, se habrán ido ya al Defensor del Chaco, ¿verdad? Al estadio. Se habrán ido al estadio, ¿verdad? Defensor del Chaco. Pueden responder, no tengan miedo. No, profe. No Sí, pasa por... profesor. Ok, Sí, en la galería se ve eso, el perfecto. corte de la punta. Sí, sí, sí. Por dar un ejemplo, ¿verdad? A mí hace un par de años atrás, no sé si se acuerdan que antes en la parte de platea tenía justamente esto.
Esto es ahora. Esto es reciente. ¿Ven este cartel? Sí, profe. Ese cartel que dice que es Volkswagen. Acá se ve también. Un cartel que dice Volkswagen. Bueno. Ese cartel que dice Volkswagen, para la gente, para los que son un poco más antiguos, ¿verdad? Y que se fueron a la cancha hace un poco más de tiempo, de seguro se van a recordar que antes no había esa pantalla gigante que tiene 4 metros por 17 metros de ancho, 4 metros de alto por 17 metros de ancho. Antes la cancha tenía este estructura de Volkswagen, el defensor. Ya no hay más histórico cartel de Volkswagen. El estadio quedará siempre en nuestros corazones. Este, este cartel de Volkswagen que ven acá en la imagen está justamente en la parte platea, ¿verdad? Anteriormente, eh, anteriormente había un cartel metálico, una estructura metálica o varias estructuras metálicas con la letra B o L así, juntando todo decía Volkswagen, ¿verdad? Hace como 7 años atrás, más o menos, 7 años o 6 años atrás aproximadamente, no, 7 años atrás, eh, se cambió y se puso justamente la pantalla que ven ahora en platea, ¿verdad? Pantalla esta que también hace propaganda Volkswagen, pero ya es una pantalla que se va montando de 1 metro a 1 metro. O sea, tiene 1 metro, se monta, se ensambla 1 metro, 1 metro. Tiene 4 metros de alto por 14 de largo y es considerada la pantalla más grande, por lo menos en América Latina, ¿verdad? En canchas. ¿Qué ocurre? En su momento yo había hecho justamente la alimentación eléctrica de esa pantalla y había hecho también el tablero de configuración para encendido de las luces y todo lo que es cartelería, conjuntamente con una empresa de publicidad llamada JWG, ¿verdad? La empresa JWG fue contratada justamente por Volkswagen y eh, eh, JWG me había contactado para poder hacer la parte de instalación eléctrica y la parte de configuración de un PLC que permita justamente el cambio de letras, encendido apagado, montaje de un transformador para Profesor, alimentación. Sí, ahora que tocó el tema de PLC en electromecánica, pues se toca eso algo. O hay que no, apuntar nomás ya a cursos externos. cursos, cursos. No te van a enseñar PLC en la facultad, Y siéndote sincero. ni el tema de variación de frecuencia, ni de vibración, nada de eso, ¿verdad? No, para nada, para Eso es nada. más de ingeniería eléctrica, ¿verdad? No, 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 tampoco se da en ingeniería eléctrica, o sea, no pasa por el tema de qué tipo de ingeniería es, sino que es algo más específico, ¿verdad? Por eso nomás, o sea que
Variador de frecuencia, PLC, es algo muy específico, ¿verdad? Que si uno quiere aprender realmente tiene que hacer un curso aparte, ¿verdad? Claro, es En la muy facultad complejo. mismo, Hay ¿verdad? programación, yo manejo un poco, pero está ahí, ¿verdad? Sí, 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 no, es complejo, es complejo, es complejo. Yo, para serte sincero, eh, yo no aprendí en la facultad, yo aprendí instalando, ¿verdad? Me tocó en su momento hacer la instalación y contacté con un técnico que movía en ese tema, y mirando lo que él hacía y viendo lo que él, cómo él iba haciendo, yo fui aprendiendo, y después hasta que me tocó otra obra que hice para una empresa petrolera que se llama Integral Trading, donde había hecho la instalación de 7 PLC y la configuración también, ¿verdad? Para todo lo que es la parte de sistema de alarma para contra incendio, hombre al agua, emergencia, y todo lo que es la configuración, encendido, todo, 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 ¿verdad? Y sí, evidentemente no se aprende en la facultad. Es algo muy complejo, ¿verdad? De repente unos profesores podían dar una especie de pincelada, ¿verdad? De lo que es, pero es muy poco probable que se aprenda realmente. De repente se podrían dar ciertos cursos en la facultad, ¿verdad? Algún curso especializante, perdón, de especialización, mejor dicho. Eh, Sí, en realidad esos cursos es lo que faltan, ¿eh? Porque se ve así de algunos lugares que ya es super la competencia, que se ve que hay cursos así sueltos, talleres específicos en cada área. sí, 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 sí. No, de hecho que sí. Yo estuve conversando también con el ingeniero Pedro, ¿verdad? Respecto a eso. Yo, por ejemplo, eh, hace como 2 meses yo había desarrollado un curso para ex alumnos que son ya ingenieros hoy en día, cursos de desarrollo de proyecto eléctrico y presupuesto de obra. Y es un curso que yo ya había desarrollado hace un par de años atrás, y había desarrollado ya hace un par de años atrás, y tenía ya armado, pero fui modificando un par de cosas y puliendo, ¿verdad? Y hasta hoy en día tengo contacto con estos alumnos, y hoy justamente les muestro. Se nota acá, ¿verdad? Este, por ejemplo, de la UXA, se visualiza, Sí, profesor, se ve. y me dice, mira, hola, dije, ¿cómo estás? ¿Te acordabas de esta tabla que nos pasaste, verdad? Esta es una tabla que yo le había compartido en el curso. Es una tabla de cálculo rápido de potencia de transformador, el disyuntor que utiliza, el precio referencial de mercado, los alimentadores los alimentadores que se suelen utilizar justamente para estas potencias, eh, y lo que sería el alimentador en la parte de tierra, ¿verdad? El cable de tierra. Y justamente me hizo la consulta respecto a la tabla que yo le había mostrado, y me dice, estos días me ayudó mucho esta tabla, me ahorró tiempo, o sea, y aparte que tengo otros alumnos también de ese mismo curso que de repente me llaman o me hacen consulta, ¿verdad? Respecto a algunas cosas que yo le di a ellos en su momento en el curso, que lo mejor en ese momento ellos no recibieron, ¿verdad? Pero no sabían dónde aplicar, y después cuando tuvieron un trabajo tenían ese material y utilizaron y les sirvió, y después de repente me comparten y me dicen,
che, que mira, pues me sirvió esto, realmente me funcionó o cosas así, ¿verdad? Pero no solamente para proyectos, ¿verdad? O sea, el curso está orientado a desarrollo, o sea, no de proyecto en realidad. ¿Sabe por qué no de proyecto? Porque nosotros como ingenieros, ¿verdad? Eh, no nos podemos abocar directamente o solamente desarrollar proyectos, ¿verdad? Porque el desarrollo de proyectos sí es interesante, algunos se dedican solamente a eso y se gana dinero también con eso, ¿verdad? Pero la idea, normalmente, yo creo, ¿verdad? Que es más interesante para la mayoría, es de repente recibir un proyecto de arquitectura y poder hacer una especie de cálculo rápido de lo que llevaría en instalación eléctrica, hacer una previsión de bocas, de alimentadores, llevar eso a una planilla, ¿verdad? A un cuadro de cargas, eh, y a partir de ahí hacer una estimación de alimentadores, una estimación de bocas eléctricas, sacar el tablero, sacar la cantidad de llaves por circuito, o sea, hacer una estimación, un cómputo métrico y un presupuesto de obra y le puedes pasar eso al arquitecto o al ingeniero civil. Se aprueba la obra, vos ejecutás, vos ya cobraste, pero como hiciste una previsión, vos conocés y vos sabes y vos si querés podés pulir tu anteproyecto y hacer vos el proyecto, inclusive vender el proyecto, ¿verdad? Pero vos ya ganaste la obra, vos ya estás ejecutando, porque vos hiciste una estimación inteligente, una estimación correcta de la obra, entonces vos no vas a perder porque vos estimaste correctamente. Entonces, esa estimación de proyecto y presupuesto de obra es lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Y habíamos hecho de forma virtual y después la última clase hicimos de forma presencial, ¿verdad? Pero eso porque también estamos con el tema de la pandemia en su momento, entonces, eh, viste que la pandemia más o menos se liberó todo ya hace un par de meses, ¿verdad? Entonces, la, hicimos todas las clases y la última clase que era presencial, la que no coincidíamos y pasó como 2 meses más o menos. Y cuando se liberó todo el tema de la pandemia, ahí hicimos la clase presencial. Y fue hace creo que 3 meses atrás, por ahí, más o menos fue cuando se liberó todo. Y así, y muy interesante, ¿verdad? Solamente que vi ahí un alumno que dijo para hacer el curso, ¿verdad? El tema es que este es un curso que convengamos que no se puede dar para alumnos de los primeros años, ¿verdad? Porque todavía no tienen un manejo correcto o ideal para esto, ¿verdad? O sea que se están comenzando recién, ¿verdad? Todavía no vieron muchas materias básicas necesarias para poder entender, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, primero te tienen que dar por lo menos la materia que se llama la materia que se llama instalación eléctrica, que eso van a dar creo que en el séptimo semestre por ahí. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí se puede hacer el curso. O sea, la idea del curso que yo suelo hacer es para recién recibidos y también para alumnos de último año, ¿verdad? Y eso. Pero volviendo al tema de la junta de dilatación que estamos hablando hace rato, para no perdernos, ¿verdad? ¿Por qué no fuimos al tema de cartelería? Es porque en su momento a mí me tocó muy de cerca el tema de la junta de dilatación, porque para la alimentación de estos carteles yo tenía que llevar justamente el cable o el alimentador por alguna parte, ¿verdad? Y tuve que llevar por la junta de dilatación. Y eso es un error, ¿verdad? Error civil, pero no error eléctrico. Error civil, pero no un error de seguridad. O seguridad 50-50. ¿Por qué justamente el comentario? Porque yo tenía que llevar el cable de alguna forma desde la base del estadio, de la parte más baja, hasta arriba.
pero yo no podía dejar el cable expuesto, porque si no alguien podía tocar. Entonces la forma que yo utilicé fue puse un soporte dentro de la junta de dilatación del edificio, del estadio, y, y dejando pegado puse los cables así. Puse un soporte llamado soporte LPF que va por la junta de dilatación y tiene unos anillos de agarre y por cada anillo puse un cable. Eran cables de 70 milímetros, grueso, bueno, grande ya. En paralelo y el neutro de 50 y el cable de tierra de 35. Subió por la junta de dilatación, llegó hasta arriba, alimentó el tablero y el tablero se alimentó el otro tablero que es de mando y donde había una cámara para verificar que todo esté funcionando atrás. Ahora, pensando y analizando de manera estructural, no es correcto haber hecho eso porque la junta de dilatación es la que permite que el edificio pueda ensancharse en los días calurosos y luego en los días de frío se expande. Se achica en los días calurosos y se vuelve a expandir en los días de frío, ¿verdad? Entonces, si yo pongo mi cable ahí adentro, que sí que en los días calurosos, que sí que le puede llegar a prestar al cable. Y en los días de frío, de vuelta así, ¿verdad? Pero igual la junta era bastante grande. Yo creo que no, hasta hoy en día por lo menos no habrá apretado, por eso no reventó todo, ¿verdad? Pero era la única forma que encontré en su momento, ¿verdad? Y funcionó, ¿verdad? Y bueno, eso sería una expansión volumétrica, se le dice eso, porque es el volumen, es la diferencia de volumen, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una varilla, es expansión lineal. Una varilla que tenía 2 metros se expande un poco más y tiene 2 metros, 2 centímetros. 2 metros, 3 centímetros. Dice, expansión lineal suponga una varilla de material tiene longitud L sub 0, una temperatura inicial de T sub 0. Si la temperatura cambia en delta T, la longitud también cambia en delta L. Se observa experimentalmente que si delta T no es muy grande, digamos menos de 100 grados, ¿verdad? Delta L es directamente proporcional a delta T. Si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es 2 veces más larga que la otra, su cambio de longitud también será el doble, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, delta L también debe ser proporcional a L sub 0, que es el largor inicial, que es la figura 17.8b. Entonces, delta L dice directamente proporcional a L sub 0. Entonces, inicialmente a la temperatura T sub 0, teníamos nosotros un L sub 0, entonces hay un aumento de temperatura, que sería la temperatura inicial más una variación de temperatura T, delta T. Entonces, hay una variación de tamaño delta L. Lo mismo ocurre en una varilla que es 2 veces mayor que la inicial. Si la varilla que es 2 veces la varilla inicial está en T sub 0, entonces teniendo T sub 0 más un delta T para una varilla que es 2 L sub 0, o sea que es el doble, entonces tiene una variación que también es 2 veces delta L. Si inicialmente varió, por ejemplo, 3 centímetros, en una varilla de 2 metros, en una varilla que es de 4 metros, va a variar 4 centímetros. ¿Se entiende eso? Si el tamaño inicial era de 2 metros, esa variación para un material X varía por ejemplo, 3 centímetros. Pero si ese mismo material, en vez de ser de 2 metros, era de 4 metros, al sufrir una variación delta T, en vez de variar 3 centímetros, va a variar 6 centímetros. O sea, en una diferencia de temperatura delta L, para un L sub 0, que es el tamaño inicial,
la variación de temperatura es proporcional a la variación de longitud. Eso es lo que dice. Los ejercicios van a ver con mayor exactitud. Esta imagen, por ejemplo, muestra la variación superficial. Se dan cuenta acá, esto por ejemplo es una, nosotros vimos lineal, que es una varilla superficial. Fíjense, por ejemplo, lo que era en frío y lo que es en calor. O sea, un agujero en frío y el mismo agujero en calor tiene una variación superficial. Entonces, en el caso de la expansión lineal, se habla justamente de un delta L, ¿verdad? Delta L, que es la variación de longitud, es igual a alfa, siendo el coeficiente de expansión lineal multiplicado por L sub 0, siendo la longitud inicial, por delta T, que es la variación de temperatura. Delta L es igual a alfa, coeficiente de dilatación lineal, por L sub 0 por delta T. L, que es la longitud final, es igual a L sub 0 más delta L, que es lo que varió. L va a ser de acá hasta acá, que es la longitud final, es igual a la longitud inicial, que era de acá hasta acá, más la variación de longitud, que es esta. Entonces L, si hacemos un factor común, L es igual a L sub 0 más alfa por L sub 0 más delta T. Entonces L es igual a L sub 0 multiplicado por 1 más alfa por delta T. Esto va a nuestro formulario. Esto va a nuestro formulario. Alfa, como les dije, es nuestro coeficiente de expansión lineal. La unidad de medida de alfa es igual a Kelvin elevado a la menos 1. O bien Celsius elevado a la menos 1. Unidad de medida de alfa, Kelvin elevado a la menos 1 o Celsius elevado a la menos 1. Cuando vimos acá el tema en la parte superficial, la única variación es que en vez de alfa se utiliza beta. Y beta es el coeficiente de expansión volumétrica. Coeficiente de expansión lineal. Y el otro es coeficiente de dilatación volumétrica. Acá se habla justamente de la expansión del volumen. Todo se maneja en base a una tabla, ¿verdad? El ejercicio o le va a dar la tabla para que ustedes utilicen el valor, o el propio ejercicio le va a decir, que lo más probable, y le va a decir cuál es el coeficiente. Entonces, no hace falta que ustedes se rompan la cabeza haciendo algún cálculo raro, porque el ejercicio le va a decir el coeficiente de dilatación es tal. El coeficiente de dilatación lineal de una varilla de cobre es tal, o una varilla de plata es tal. O sea, el ejercicio le va a dar ya eso. O si no, le va a decir que es de cobre y el ejercicio le va a dar una tabla en la que van a tener níquel, cobre, cobalto, lo que sea. Y ustedes saben que tienen que utilizar el del cobre porque están trabajando con cobre. O sea, a eso es lo que se refiere. Estos son coeficientes de expansión de volumen y te dicen el aluminio, el latón, cobre, etc. Habla de expansión térmica. Dice, acá hay un ejercicio tipo que dice cambio de longitud por temperatura. Dice un evaluador usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 500 metros de longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué longitud tiene en un día caluroso de verano
en el que la temperatura es de 35 grados. O sea, 50.000 metros a 20 grados. ¿Y qué longitud tiene a 35 grados? Si nos piden la longitud a 35 grados, lo que nos está pidiendo es la L, ¿verdad? No nos está pidiendo la variación, no nos está pidiendo otra cosa que no sea la L. Él te dice que el L sub 0 es 50.000 metros a 20 grados. Y ahora te dice, en un día caluroso 35 grados, ¿cuál es la longitud? Entonces te pide L, que es la longitud final. Para hallar la longitud final, nos tenemos que hallar la variación de longitud que se da por la diferencia de temperatura, y con esa variación de longitud nosotros vamos a hallar la L final. Entonces, se usa la ecuación que aprendimos, delta L en la longitud de la cinta eh, tenemos nuestro L sub 0, que es igual a 50.000 metros. Tenemos T sub 0, que es igual a 20 grados Celsius, y tenemos T final, que es 35. Y si obtenemos el valor de alfa de la tabla 17.1, 17.1, que es la tabla de arriba, 17.1. ¿Qué material vamos a usar? Dice acero. Acero te dice que alfa es 1.2 por 10 elevado a la menos 5 grados Kelvin o grados Celsius. Entonces nos pide, este que está acá dice L. En realidad, esto que está acá tiene que ser L sub 0. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo, profe? En el libro te dice, usamos una ecuación para calcular delta L, ¿cierto? En la longitud de la cinta. Dice, tenemos L igual a 50.000 metros. ¿Está bien llamarle L? ¿O está mal? No estaba mal, profe. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque para nosotros, 50.000 es L sub 0. Es la longitud inicial a 20 grados. ¿Se entiende eso? La L, que es la longitud final, es justamente la longitud que se va a dar a 35 grados. Siendo L sub 0, que es 50.000 metros, más delta L, que es la variación de longitud que sufrió por la variación delta T, que es la variación de temperatura de 35 grados menos 20 grados. Entre 35 y 20 grados hay 15 grados de diferencia. Entonces, esos 15 grados de diferencia generaron una variación y una expansión lineal delta L en la varilla de acero, que tiene un coeficiente de dilatación de 1.2 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a menos 1 o grados Kelvin a menos 1. Entonces, si teníamos 50.000 metros, ahora tenemos 50.000 metros más la variación delta L generada por la variación de 15 grados de temperatura. ¿Me entienden con eso? Mucho mejor, profe. Bueno,
Entonces, L, que debería ser L sub 0, es 50.000 metros. Temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. Temperatura final, que es 35. La ecuación que tenemos es L igual a L sub 0 más delta L. Tenemos que hallar delta L. El cambio de temperatura es delta T, que es T final menos T inicial, que es 35 grados menos 20 grados, que da una variación de temperatura de 15 grados. Entonces, esta variación de temperatura de 15 grados generó una variación delta L. Entonces, según la ecuación que aprendimos, delta L, que es la variación de temperatura, es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, que si miramos que es una cinta de acero, miramos la tabla que yo les compartí recién, vemos que el acero tiene un coeficiente de 1.2 por 10 elevado a menos 5, K a la menos 1 o Celsius elevado a la menos 1, cualquiera de la unidad de medida. Entonces, si nosotros estamos trabajando con Celsius, entonces es con Celsius, ¿verdad? Él pide, a ver un poco, nos pide acá no sé por qué el ejercicio puso en Kelvin, pero al pedo, porque se puede trabajar más con Celsius. El ejercicio nos puede dar con Celsius o con Kelvin, porque los dos. Acá el ejercicio agarró y cambió a Kelvin todo, pero podemos trabajar con Celsius, no hay ningún problema, porque 15 Kelvin igual a 15 Celsius. O sea, acá puso 15 Celsius y acá le puso 15 Kelvin, pero podemos utilizar 15 Celsius, ¿verdad? No hay problema por eso. Sí, este también es C elevado a la menos 1. ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Entienden mi explicación acá? Sí, profe. El libro no sé por qué puso en Kelvin, pero da lo mismo, no pasa nada. Entonces, 1 por 2, 1,2 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1, aunque diga Kelvin, yo voy a decir Celsius elevado a la menos 1, por L sub 0, viste acá le pone L sub 0 50.000 metros, y acá le llamó L, en realidad es 50.000, ¿verdad? Y acá dice 50 metros. ¿Qué pasó acá? 50, no. No sé, por alguna extraña razón, acá dice 50.000 metros, ¿verdad? Le voy a explicar. Ustedes miran y ven que dice así, ¿verdad? En realidad, por lo visto, lo que quiso hacer es L sub 0, 50,0. O sea, en realidad es 50 metros, lo que quiere decir. ¿Se entiende? Pero por otra extraña razón, el libro también se complica en esta parte. O sea, esto es 50 metros, ¿verdad? Acá veo que pone otra vez 50.000 metros. Dígame, ¿qué es lo que pasa acá? 50M y acá le pone 50 metros de vuelta. ¿Por qué hizo eso? A ver un poco, a ver un poco. Acá le llamo 50 metros. 9 milímetros. Ese es mi cálculo acá en el cuaderno para saber qué pasa acá. Y algo que nos cierra. Profesor, Sí, decimos. preguntando un poco por qué el libro pone L, ¿será que L no es la longitud final a ese grado? O menos así para ver si puedo entender nomás. Yo entiendo que L es sub 0 para nosotros, ¿verdad? Pero yo calculo que el libro Sí. pone L nomás porque es la longitud final en ese grado determinado. O No, 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 no. no. No es porque mira, dice el evaluador usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 50 metros o 50.000 metros a 20 grados, dice. Pero a mí lo que me llama la atención es que exista una cinta métrica de 50.000 metros. Yo conozco cinta métrica de 50 metros, ahora 50.000 metros, una cinta métrica.
Por parte va haciendo, ¿verdad? por corte. Una cinta métrica de acero de 50.000 metros, dice. O sea, él tiene 50.000 a 20 grados. Y ahora dice que en longitud tiene un día caluroso a 35. O sea, 50.000 es el sub-cero. Tanto que acá utiliza lo que debía hacer acá en el cuaderno. Voy a ver por qué esta variación de... Acá puso 50 metros y acá figura... Yo creo que acá el libro se equivocó. O sea, el que tipeó acá dice tipeó mal. No será 50.000 milímetros, ¿verdad? Y puede ser, pero dice, observe que L sub 0 se da con 5 cifras significativas, pero solo necesitamos 2 de ellas para calcular el TAL. Observe también que el TAL es proporcional a la longitud L sub 0. Y una cinta de 50 metros, dice, mire, mira, mira cómo dice 50 metros. Se expandiría en 9 milímetros, dice. Y una de 0,50. Y Habla de la una de 0, variación de la cinta también. sí. Y una de 0,50 metros tan solo se expandiría tal. Ahí ya mete milímetros, profesor. Sí, ahí mete milímetros. Pero ¿por qué acá puso 50 metros y acá puso 50.000? Yo creo que hubo un yapiroto nomás acá del que tipeó. O sea que si dice 55.555 según la respuesta que da ahí, solamente necesitamos 55 antes, o sea que sería antes del punto, las dos cifras antes del punto. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Esto está así, ¿cierto? Bueno, delta L 1.2 por 10 elevado a 5 y este está bien, este tiene que ser 50 metros, ¿verdad? Solamente que esto que está acá, todo esto nos sale 9 por 10 elevado a menos 3 metros, ¿verdad? 9 por 10 elevado a menos 3 metros. Está ahí todo bien, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Hasta acá se entiende. Si yo multiplico esto, yo voy a multiplicar 1.2 por 10 elevado a la menos 5, perdón, 1.2 por 10 elevado a la menos 5 por 50 por 15. Me sale 9 por 10 elevado a la menos 3. ¿Se ve? ¿Llegaron a hacer la calculadora? Vamos a ver, profesor, ¿verdad? Sí, vamos a probar. 1.2 por 10 elevado a la menos 5 por 50 por 15. Algo dice mal porque me sale 0,09. No, y está bien. 0,09 es la misma cosa que 9 por 10 elevado a la menos 3. ¿Y ya? Sí, ahí sí. Sumarle un poco 50 veces, más 50. A mí se me salió, bro. 50,09, ¿verdad? 50,09 o 50,009. No, 50,09 no me sale. A mí que le pifiaste voy a detener la presentación. A mí me salió así, bro. O sea, Mira, 9 por 10 elevado a la menos.
Mira, 50,009. Mostrar el paso a paso, profe. Sí. ¿Se ve mi calculadora? Sí, profe. Bueno, 1.2 por 10 elevado a la menos 5. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Todo bien, ¿verdad? Sí, brother. Ok. Sí, profe. Por 50, ¿cierto? Sí, Por 15, ¿cierto? profe. 9 por 10 elevado a la menos 3. Ah, ya. Gracias, profe. No, no hay problema. 9 por 10 elevado a la menos 3 es delta L. Es la variación. Y el L inicial, ¿cuánto era? 50, ¿cierto? Si yo a este le sumo la longitud inicial, le hago más 50, me sale 50,009. Se lee. Se entendió todo, profe. Solamente que el libro, por alguna extraña razón, para confundir, ¿verdad? No, no sé qué razón tiene, ¿verdad? Pone 50,000. O sea, da la impresión entonces que cuando uno mira que la cinta métrica tiene 50.000 metros, ¿verdad? En realidad lo que le está diciendo es que tiene una cinta métrica de 50,000 metros, ¿verdad? Pero no, no, más que ayudar, confunde poner esa forma, tanto que nos confundió, ¿verdad? Entonces la cinta métrica evidentemente es de 50 metros. O sea, hay cinta métrica de 1 metro, de 3 metros, de 5, de 10, de 15, de 30 y de 50, de 100 también. Todas esos tamaños de cinta métrica yo ya vi. Ahora de 50.000 metros me parece medio raro, ¿verdad? Pero evidentemente era 50 metros, ¿verdad? Entonces, la variación que se generó, o sea, en pocas palabras, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que 15 grados de temperatura en una cinta métrica de 50 metros generó una variación de 9 milímetros o una variación de 9,10 elevado a la menos 3 metros en longitud. ¿Se entendió eso? O Sí, profe. sea, básicamente esa es la variación. A eso hace referencia la expansión lineal. Ahora bien, la segunda situación es que nosotros calculamos para A0. Se podría dar una siguiente pregunta en el examen que dice, ¿y cuánto es para si la cinta métrica fuese de cobre, por ejemplo? ¿Qué diferencia de tamaño tendría? Y ahí lo que va a ocurrir es que el coeficiente de dilatación lineal que vamos a utilizar en el siguiente caso va a ser de cobre. Y eso va a hacer que a lo mejor se expanda más o se expanda menos. Entonces, en vez de ser 9 milímetros o de ser 9 por 10 elevado a menos 3 metros, puede variar, por ejemplo, 1,2 o puede variar menos de 9 milímetros, ¿verdad? Entonces, puede ser mayor o menor, dependiendo del material y dependiendo de la variación de temperatura también. Pero ahí lo que vimos es que en una cinta métrica de 50 metros, para una variación de temperatura de 15 grados, le hizo variar 9 milímetros de su longitud inicial. ¿Se entiende?
¿Se entendió? No es complicado, ¿verdad? Fácil. ¿Dudas? El siguiente punto nos dice cambio en longitud por cambio de temperatura. Dice lo siguiente. En el ejemplo 17.2, el evaluador usa una cinta métrica para medir una distancia cuando la temperatura es de 35 grados. El valor que lee es de 35,794 metros. Determine la distancia real. Suponga que la cinta está calibrada para 20 grados. O sea que podría darse el tema de la calibración. Imagínense, usted tiene una cinta métrica que su calibre está para 20 grados, temperatura ambiente. Que la cinta métrica le da a usted una medida correcta a 20 grados. Ustedes se van a un lugar más caluroso y miden, les da una medida, pero esa medida no es la correcta. Imagínense, ustedes están poniendo la mano en el fuego por una cinta métrica que no está midiendo el tamaño correcto. ¿Qué les quiero decir? Imagínense, ustedes se van al Chaco con su cinta métrica y miden algo y después ustedes vienen a su oficina que está en Asunción y hacen algo con esa medida que ustedes tomaron, que ustedes le sacaron inclusive fotos, hacen en su oficina de Asunción, llevan allá en el Chaco para poder hacer el montaje del equipo, lo que sea, y no coinciden. Y ustedes piensan, ¿qué pasó acá? ¿Me equivoqué? ¿Por qué no coincide? Imagínense, ¿verdad? Y lo que pasa es justamente porque la sintética se calibró para una temperatura, ¿verdad? En una temperatura te da un tamaño. Ustedes se fueran a medir un lugar donde hacía mucho más calor y cuando vuelven a confeccionar lo que ustedes querían confeccionar en la temperatura ambiente, hay una diferencia de medición. Profe, Sí, en este caso de la cinta métrica, por ejemplo, se hace una calibración luego, para ello. Yo, por ejemplo, realizo mediciones de combustible en barcaza tanquera. Y sí, para medir eso, una vez al año se hace la calibración. calibración por INTN, tanto de la cinta y también del termómetro. Sí, El termómetro, precisamente. Y existe el factor llamado tolerancia también entre ellos. Y claro. justamente a través de la calibración también te da ese error que puede ocurrir, pero no puede sobrepasar a eso, que son 0,03, 0,05 a reventar. Sí, No, hay un no, límite de tolerancia. exactamente. Sí, 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 sí. Pero imagínate con el tema del combustible lo vidrioso que es, ¿verdad? Así mismo. Porque una variación de combustible de volumen, ¿verdad? Puede significar que a lo mejor se estuvo drenando en alguna parte, ¿verdad? No digo que haya ocurrido, pero si la variación es grande, te llama la atención, ¿verdad? O sea, es que cuando hace frío se comprime el combustible y cuando hace calor se dilata y es mayor el volumen,
pero así también justamente entran los cálculos matemáticos, en este caso por las variaciones de temperatura en cuanto a la altitud que tiene del tanque, ¿verdad? En este caso hablamos de la altura líquida que viene en las barcazas. Y lo mismo se hace en los tanques, el Sí, mismo método. Y es todo. Y ahí vos ves si hay o no variación. Y siempre es justamente la comparación llamada, en este caso se le dice a 15 grados, y también a tierra se le llama, que es otro volumen, que justamente el volumen tierra es lo que venden, a nosotros nos venden el producto en las estaciones de servicio. Y nosotros, petrolera, en este caso el transportador, hacemos a 15 grados, que es otro cálculo, y muchas veces sale ganando, en este caso la planta petrolera. claro. Esa variación de volumen ahí le da una ventaja. Cuanto mayor el combustible, esa diferencia de volumen es mayor. Sí, así mismo, y deja muchas veces los armadores, en este caso los de la planta, te tratan de que se robó cuando a nosotros lo que nos ayuda muchísimo es cuando la temperatura, por ejemplo, de origen en su mayoría, que se hacen en la Argentina, son a 17 grados. Y Sí, cuando acá hace frío y vos vas a hacer la descarga, sobre todo en alta, te conviene que sea así. Pero cuando ya es 25, 29 grados, hay un faltante impresionante. Entre 20.000, 25.000 litros de diferencia, siempre hay. Y sí, hablamos de sí. un mes de diferencia nada más entre el tiempo de carga, que se le llama de ventana, al tiempo de descarga, que es acá en planta. Una locura. Así Una mismo, locura. Bueno. Y dice, el valor de que lee dice que se midió 35,794 metros. Ahora nos pide determinar justamente la distancia real, suponiendo que está calibrada a 20 grados. Básicamente lo que se hace es, dice, la relación que se hace es L sobre L sub 0 multiplicado Profesor, no se justamente, ve, o sea, en realidad lo que se hace, sí, te escucho, te escucho. No sé si está compartiendo tu pantalla. Ah, perdón. no se ve nada. No, no, pasa que yo le estaba mostrando la calculadora a usted y me olvidé de compartir. Ahí se nota. Sí, profe, mucho mejor. Se lee ahí, ¿verdad? Dice, el evaluador usa la cinta para medir una distancia cuando la temperatura es de 35 grados. El valor que lee es 35,724 metros. Determine la distancia real. Suponga que la cinta métrica está calibrada para usarse a 20 grados. ¿Qué les parece que es lo que hace acá? Lo que se hace es 50,009 está para el cálculo, que es 35,724 metros, así como 50, que es el inicial, está para X. X es igual a 50
35,00 o 50 nada más por 35,724 dividido 50,001. Regla de 3, ¿no? Nada más que eso. Me sale 35,28. Aproximadamente 35,8 minutos. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Regla de 3. Esto es a 35 grados. Entonces quiere saber justamente a 20 grados centígrados. Se hace una regla de 3. Nada raro, ¿verdad? Se entendió eso, ¿verdad? Lo que le dice el ejercicio es lo siguiente. A 35 grados se hizo una medición que era de 35,794 metros a 35 grados. Y el ejercicio le pregunta a ustedes, la cinta métrica se calibró a 20 grados. A 20 grados, ¿cuánto es la medición correcta? Entonces, como todo está relacionado, L está relacionado con delta L, que está relacionado con L sub 0, que está relacionado con delta T, entonces se puede desarrollar a través de una ecuación de segundo grado, o sea, ecuación de segundo grado, a través de una regla de 3 simple, ¿verdad? En el que se dice que 50,009 está para la medida que se tomó a ese grado, y entonces a 50 grados, a 50 metros, ¿cuánto sería la medida correcta? Se halla y sale el valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, verdad? No hay ninguna complicación, una regla de 3. ¿Dudas? Sencillo. Más o menos. ¿Cuál es tu duda? No entendí nomás por qué ocurrió así, profe. ¿Por qué no entendiste? Explícame nomás. O sea, decime y yo te voy a explicar. ¿Puedo mostrar el ejercicio, verdad? Sí, sí, sí. El ejercicio pues, te dice, el evaluador usa una cinta métrica para medir una distancia a 35 grados, ¿verdad? O sea que cuando estamos midiendo 35 grados, ya es la temperatura final, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Y el valor que él toma a esa temperatura es de 30, que él lee, o sea que él mide con su cinta métrica de 50 metros, es de 35 metros, 724 metros. O sea, a 35 grados él mide eso, ¿cierto? Sí. Solamente que vos tenés que tener en cuenta que tu cinta métrica a 35 grados se dilató 9 milímetros. ¿Se entiende eso? Ah, ya, se entendió. Entonces, quiere decir que si vos estás midiendo, vos no estás tomando una medida correcta, porque tu cinta métrica en 15 grados se dilató 9 milímetros. ¿Y ya? Entonces, sí o Ya, sí profe. va a haber una variación. Entonces, lo que vos haces es tu cinta métrica dilatada está para tu medición a esa temperatura, así como a 50 metros, que es cuando
la cinta métrica está ok, está a 20 grados, está para X. Una regla de 3. Entonces ahí vos hallás que a 50, o sea, a 50 metros, que es tu cinta métrica calibrada a 20 grados, está para X. Entonces X te sale 35.8. O sea, antes te salía 35.9, perdón, 35,794 y ahora te sale 35.8. O sea, es un poco mayor de lo que ustedes, de lo que habíamos calculado ahora. O sea, que nosotros habíamos calculado un valor, pero eso porque la cinta métrica está dilatada nomás. Entonces, cuando la cinta métrica dilatada se achica un poco, entonces ahí te da un valor real y ahí te muestra que evidentemente lo que me diste era un poco mayor de lo que vos querías. ¿Se entiende eso? Un poco mejor. Ok. Bueno. Y hasta ahí es todo. O sea, por lo que es expansión, vamos a llegar hasta acá. Esas dos variaciones nada más. Lo que puede llegar a complicar de repente puede ser, así como les dije, si nos pide de repente, nos pide ahora en 0, pero el ejercicio le va a dar la tabla, o si no le va a decir el valor. Entonces ustedes no van a tener una complicación. Es mirar la tabla o mirar el valor que le da el ejercicio. Y eso, o sea, no va a ser muy similar a lo que venimos viendo. Entonces, es mirar, desarrollar el ejercicio, ver los detalles, ver por qué sufre la variación, por qué no. Traen sus dudas y aclaramos mañana jueves. Mañana jueves el día de aclarar las dudas. Vamos a tener nuestra última clase. Vamos a un repaso general. Ustedes van a traer sus dudas y nosotros vamos a sacar esas dudas. Y el lunes es el examen final. Más que nada, eso. ¿Ok? Quedamos así. Hola, profe. Dale, profe. Lo que sí, tenemos nosotros, esta unidad 4 tiene un foro. Opa. Sí. La unidad 4 tiene un foro, ¿verdad? Que tengo yo cargado en un archivo, pero voy a plasmar ahí en el foro, que van a desarrollar mañana. Va a ser el último foro que el foro 4, ¿verdad? Mismo tiempo, van a tienen la posibilidad de presentar hasta el domingo a las 23:55, todo igual, ¿verdad? Entonces, hacen el foro. Aparte de hacer el foro, van a tener la posibilidad de presentar los foros retrasados a través de una tarea. Yo le voy a dejar justamente una partecita que es para entrega de tarea. La entrega de tarea, ustedes hacen un archivo en Word, hacen su foro, dicen foro número tal y desarrollan su Word, desarrollan su foro con las preguntas y entregan todo de una. Si ustedes deben 2 foros, un solo archivo. Si deben 3, un solo archivo. Se hace el primero, después se hace el segundo. Y en el nombre de su archivo, usted ya pone, por ejemplo, foro 2 y foro 3, para que se sepa, para que sea más fácil. Nada más. Sus nombres y foro 1, foro 2, por ejemplo, o sus nombres, foro 3 y foro 4. Nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Estamos. Nos vemos. Hola, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chau, chau. Vale, chao, 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 chao. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.